Muy buenos días a todos los hermanos y amigos presentes que ya están escuchando este mini devocional. Un hermano me preguntó en la mañana, ¿qué significa el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde dice que sin santidad nadie verá a Dios? Entremos un poco en contexto. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 13 al 16, el apóstol Pedro escribe a los creyentes: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro está citando Levítico capítulo 11 versículo 44 y Levítico 19:2. Primero, veamos la santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Textos como 1 de Samuel capítulo 2 versículo 2 e Isaías 6:3 son solo dos de los muchos ejemplos de los pasajes sobre la santidad de Dios. Otra forma de decirlo es la perfección absoluta. Dios es diferente a cualquier otro. Oseas capítulo 11 versículo 9, y su santidad es la esencia en ese aspecto de ser diferente. Su propio ser está completamente ausente incluso de un vestigio de pecado. Santiago capítulo 1 versículo 13, Hebreos 6:18 para corroborar. Está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con él. Salmos capítulo 40 versículo 5 para corroborar. La santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todos sus atributos. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. E incluso su ira y su furor son una ira y un furor santos. Estos conceptos son difíciles de entender para los seres humanos, así como Dios es difícil de entender en su totalidad. Isaías capítulo 6 versículo 3 dice que Dios es santo 3 veces. Ahora, ¿qué significa ser santos para la vida de nosotros los seres humanos? La palabra griega para santos es hagios, el cual significa ser apartado o separado para una misión específica. Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo en Levítico 11 y en Levítico 19, les estaba indicando que se diferenciaran de las demás naciones, dándoles reglamentos específicos para gobernar sus vidas. Israel fue la nación elegida por Dios en el Antiguo Testamento y Dios los ha separado de todos los demás grupos de personas. Eran su pueblo especial y por lo tanto recibieron normas por las que Dios quería que vivieran para que el mundo supiera que le pertenecían. Cuando Pedro repite las palabras del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, está hablando específicamente a los creyentes. Como creyentes necesitamos ser apartados del mundo para el Señor. Necesitamos vivir según las normas de Dios, no las normas del mundo. Dios no nos llama a ser perfectos, sino a ser distintos del mundo. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 describe a los creyentes como una nación santa. Es un hecho, mis hermanos. Estamos separados del mundo. Tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana. Y Pedro nos dice cómo hacerlo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 13 al 16. Pregunta: ¿cómo podemos llegar a ser santos? La santidad, mis hermanos, es la consecuencia del nuevo nacimiento y resulta de una relación correcta con Dios al creer en Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Caso contrario, si una persona no ha puesto su fe en el Hijo de Dios para salvarlo de sus pecados, entonces la búsqueda de la santidad es en vano. Es simplemente pura religiosidad. Por lo tanto, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes verdaderos, nacidos de nuevo. Juan capítulo 3 para corroborar.
Si realmente somos creyentes, entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente del mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 para corroborar. Después de todo, tenemos una relación con el Dios vivo. Entonces, como consecuencia, vamos a vivir diariamente una vida apartada, no tratando de mezclarnos con el mundo, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios en la medida que estudiamos las Sagradas Escrituras y crecemos en ellas. Mis hermanos queridos, he visto muchos predicadores que aún los puedo llamar hermanos, aún, porque conocen perfectamente las doctrinas de la gracia, pero lamentablemente aún caen en un legalismo farisaico que opacan su vida ministerial. Es por tal motivo que el objetivo de este mini devocional ha sido explicar el correcto significado de santidad, acorde a las Escrituras. Recordamos que después de Génesis 3, las consecuencias de la desobediencia de la primera pareja en el Edén es que el ser humano acarrea un gran problema. Y eso es que fabrica y comete pecados. La salvación es un acto monergista en donde solo Dios actúa a favor de los escogidos sin intervención de las obras o mérito humano. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 para corroborar y Tito 3:5. En cambio, la santificación es un acto sinergista en donde Dios nos ayuda desde que nacemos de nuevo hasta que lo veamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, en su segunda venida. A separarnos del mundo, a eso nos ayuda y cada día parecernos más a Él, evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 23 para corroborar, Filipenses 2:16 y Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Así que por favor, no debemos confundir la salvación con santificación. Confundir el hecho de que por la santificación pudiéramos ganar la salvación es caer en el semipelagianismo, el cual es una herejía completa. La santificación es la consecuencia de la salvación, no al revés. Uno no se intenta santificar a sí mismo para ganar una salvación. El que es salvo se va a santificar cada día con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, va a ser apartado para la obra y servicio de Dios y para el servicio al prójimo. El que no es cristiano no puede santificarse porque simplemente está muerto espiritualmente. Veo predicadores extremistas creyendo que son el Espíritu Santo, pidiendo a cadáveres que cambien su comportamiento moral. El que no es cristiano no discierne, no va a poder tener llenura del Espíritu Santo, ya que ni siquiera ha nacido de nuevo. Por eso tenemos la responsabilidad moral de orar por ellos. Debemos clamar misericordia por ellos. Es Dios quien trae de muerte a vida a ellos. Es Dios quien convence de pecado a ellos. Es Dios quien abre el entendimiento y es Dios quien nos separa para que le sirvamos y le alabemos mientras aprendemos de su palabra. Recordamos además que como ministros del Evangelio no debemos dejar de exhortar con amor a los que ya son cristianos, a que se arrepientan, a que sigan buscando del Señor y a que no desmayen. Juan capítulo 3 para corroborar, Juan capítulo 6 versículo del 13 al 15 y segunda de Timoteo capítulo 2 25 para corroborar. Por último, para entender si santidad nadie verá a Dios, les dejo un texto final que es clave. Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 52 al 55 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Habiendo leído el texto anterior, nos hacemos la pregunta: ¿qué pasa si en este momento nos paramos en este cuerpo ante la presencia de Dios, el cual es santo 3 veces? Pues simplemente moriríamos. La escritura dice en Joel capítulo 3 versículo 21: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. También dice en Efesios capítulo 5 versículo 27: sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección. Cuando venga el Señor y transforme nuestros cuerpos, estaremos sin siquiera una sombra de una mancha que el ojo omnisciente pueda descubrir. Seremos tan puros como Adán antes de la caída, tan santos como la humanidad inmaculada cuando la mano divina la creó por primera vez. Seremos mejores que Adán, porque Adán podía llegar a pecar, pero nosotros estaremos tan arraigados en la bondad, la verdad y la justicia que no experimentaremos nunca más la tentación y mucho menos tendremos temor de caer. En ese último gran día apareceremos sin mancha y sin arruga, porque Cristo Jesús estará con nosotros por la eternidad. Una mala interpretación del texto "sin santidad nadie verá a Dios", que lamentablemente muchos predicadores lo mal aplican, es que muchos promueven la idea de que el hombre produce santidad. No, eso no es correcto en lo absoluto. Por supuesto que no. El hombre solo produce pecado. Lo acabamos de ver y lo corroboramos en Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 32 y Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18 para recordarles. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Jesucristo. Si aplicamos la mala interpretación de los maestros legalistas del texto que estamos analizando, o sea, sin santidad nadie verá a Dios, ¿qué pasa si un cristiano peca y en media hora más tarde muere? Pues según ellos, la persona la cual era cristiana pierde la salvación. Esto resultaría de manera indirecta que la salvación es por obras. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la inconsistencia? Eso pasa por no aplicar de manera correcta las reglas de la hermenéutica. Pero para poder entender el texto que se está estudiando, recuerden, todos pecamos, sea cristiano o mundano. La pregunta es, entonces, ¿dónde está la diferencia, mi hermano David? Pues en que al cristiano le duele, porque el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Entonces, siguiendo con la exégesis, para acompañar el texto de sin santidad nadie verá a Dios, sin dejar de lado primera de Juan 1:8 y primera de Juan 1:10, el cual dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso al Señor, y sin dejar de lado Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, el cual habla de la seguridad de la salvación, y tomando en consideración Filipenses capítulo 1 versículo 6 y Filipenses 2:13, textos los cuales mencionan que Dios mismo es quien pone el querer como el hacer y trabaja con nosotros en el proceso de la santificación. Teniendo todo lo anterior en mente, veamos un texto final que cuadra perfectamente con este rompecabezas, por así decirlo. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 52 y 54. Nuevamente lo vemos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué?
Pues mis hermanos, porque con este cuerpo no podremos pasar la eternidad con el Señor, ni con el Padre, ni con el Espíritu Santo. ¿Por qué, mi hermano David? Porque sin santidad nadie verá a Dios. O sea, los que no fueron cristianos no verán al Señor ni al Padre ni al Espíritu Santo, porque simplemente estuvieron toda su vida muertos en sus delitos y pecados. Tenemos entonces una santificación inicial, la cual la da Dios, una santificación progresiva en la cual Dios nos ayuda y una santificación final, el cual la vamos a obtener cuando nuestros cuerpos sean transformados. El texto, sin santidad nadie verá a Dios, hace alusión a que el cuerpo de los cristianos, quienes por la misma causa de serlo, han sido apartados para Dios, van a ser transformados de corrupción a incorrupción el día que el Señor Jesucristo venga. Ser apartado es ser escogido, y que debemos vivir en santidad, por supuesto que sí, pero la santidad viene de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya que nosotros no producimos santidad, pero en nosotros se produce la santidad que solo la da el Espíritu de Dios. Bendiciones y que tengan un excelente inicio de semana.